parece una verdadera canallada que en una empresa que factura 12 millones de dólares por día, como facturó ANCAP durante esos años, que compra 6 millones de dólares por día también, después que la dieron vuelta como una media, porque buscaron si había corrupción en los contratos petroleros, si había corrupción en los negocios con Ecuador, si había corrupción en la contratación de las agencias de publicidad, estén ahora publicando la lista de pasajeros que viajaban en la avioneta de Alur o la lista de compras que hizo un director en situaciones extremas con una tarjeta corporativa de la empresa, me parece poco serio desde el punto de vista periodístico, me parece poco serio. Así que lo digo con absoluta firmeza, estoy absolutamente tranquilo, no solamente por mí, sino por los directores del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional, que integraron el directorio junto con nosotros, que todos los eventos que están relacionados con las tarjetas corporativas están absolutamente justificados por la actividad al frente de la empresa que cada uno de nosotros tuvo que cumplir. Enfático Raúl Sendic, hablando de una canallada, emprendiéndola una vez más contra los medios de comunicación, en particular, en este caso, contra la revista semanal Búsqueda. Y allí tenían ustedes en esa placa el título que desató una cantidad de cuestiones vinculadas a lo que es el tema del día, que nos modificó una vez más la rutina. Teníamos preparado un plan A, esto nos ha obligado, como programa periodístico en horario central, nos ha obligado a modificar la rutina. Allí estaba la placa. Ahora, ¿qué dice Raúl Sendic aquí? Que hubo una canallada de parte de los medios en andar fijándose en, si se me permite, menudencias. Tengo un informe y además quiero que en algún momento pongamos, señor director, ese video al aire, de dos periodistas, una colega de esta casa, Viviana Ruggiero, que junto con Patricia Madrid tienen un programa en la tarde de Radio Carve. Así nos va, se llama el programa. Pero más allá de esta tarea en la radio, tienen planteado en el horno un libro sobre, no es que estén en el horno, al contrario, digamos, están escribiendo un libro sobre Raúl Sendic y su gestión en ANCAP. Sendic habla en algún momento, en sus declaraciones, de gastos de 29.000 pesos. Las periodistas, que además cursaron un pedido de informes ante las entidades del Parlamento, están mencionando más de 539.000 pesos. Voy a pedir, si lo tiene director, sepan entender además la calidad del video, es un video grabado en un celular. A ver, Patricia Madrid y Viviana Ruggiero explican esto. El semanario Búsqueda hoy publicó una información de los gastos corporativos de ANCAP en el periodo que estuvo al frente del vicepresidente Raúl Sendic. Allí, en esa nota, Búsqueda no da una cifra global de cuánto gastó el vicepresidente de su tarjeta corporativa, que tiene gastos en librerías, joyerías, artículos de tecnología y demás. El vicepresidente dio una conferencia de prensa hoy, este mediodía, donde dijo que los gastos eran de 29.000 pesos y 3.000 dólares. Sí, pero esa cifra no es correcta, porque un pedido de acceso a la información que hicimos hace varios meses ya se nos dio cuenta por parte de ANCAP cuáles habían sido los gastos del vicepresidente cuando ocupó en efecto la presidencia de ANCAP, dígase entre el año 2010 y 2013. Y la cifra que da en ese periodo da un total de 500.000 pesos gastados por el vicepresidente y en el entorno de 38.000 dólares. Para más información, escuchanos a partir de las 17 horas en Así nos va. Bueno, las escuchamos además y ratificaron esta información. Este es el video que circula en las redes sociales de Patricia Madrid y de Viviana Ruggiero, que además están escribiendo este libro. Vamos a escuchar, si le parece, director, otro tramo de esta comparecencia en una rueda de prensa del señor vicepresidente Raúl Sendic. Lo primero que quiero aclarar es que yo al semanario Búsqueda no le doy entrevistas, por eso cuando me requirieron información no les contesté. La verdad es que, y estoy en condición de hablar no solamente en mi nombre, sino en nombre de todos los directores de ANCAP que ocuparon lugares mientras yo estuve al frente de la empresa, que fue durante 9 años, directores del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional.
criterios con los que siempre se manejaron las tarjetas corporativas que tiene la compañía fueron absolutamente estrictos en cuanto a que la tarjeta es para el uso de cubrir necesidades que estén relacionadas con la función dentro de la compañía. Ninguno de los directores de ANCAP usa la tarjeta para cubrir necesidades particulares o personales. Les adelanto que hay un legislador que ya ha pedido que actúe el fiscal de corte en este tema. Lo vamos a tener en los próximos minutos. Hay un pedido redactado que estará llegando en instantes. Se ha hablado durante todo el día de los gastos y allí es donde Sendik señala que eran inherentes a su actividad, que muchas veces representaban una necesidad imperiosa de esas compras. Con Roberto y Alejandra Labraga, si les parece, vamos a repasar algunos de estos gastos en el exterior y también aquí en Uruguay. Comenzamos entonces, gastos en el exterior en duty free en varios países, $832. Apple España, $628. S Calzados de Argentina, $264. Palacio del Caimir en Panamá, $179. Academia de Rusia, $154. Tienda multimarca en Perú, $147. Adidas en España y Rusia, $132. Burlington, Estados Unidos, $120. Ripley de Perú, $109. MGS Sport Israel, $107. Cisalfa Sport de Italia, $101. Megasport Brasil, $96. Alfie Jeans de Argentina, $96. H&M Inglaterra, $93. Verizon de Estados Unidos, $87. Y sigue la lista, sigue. Ahora, el vicepresidente Sendik en algún momento señala que muchas veces este tipo de gastos obedece a lo que se entiende como gastos de representación o la necesidad de obsequios. Con el paso del tiempo, cada vez es menos frecuente aquello de los regalos empresariales en negociaciones tan delicadas, buscando transparencia, por ejemplo, buscando evitar cualquier punto de contacto con un presunto acto de corrupción. Por lo tanto, son cada vez menos frecuentes ese tipo de regalos, de intercambio de regalos. Lo señalaba hoy también un calificado dirigente político. Quiero apenas, están todas las voces, están las voces, por ejemplo, de las periodistas que han estado investigando este asunto y que van a dar a luz un libro en los próximos días, también la palabra del vicepresidente Raúl Sendik. Ahora quiero las palabras, por ejemplo, de Conrado Hughes, estará mirándonos, Conrado Ramos, en cualquier momento lo tenemos por acá, y también de Óscar Andrade. Connie, por favor. Bueno, yo la verdad es que estoy anonadado porque fundamentalmente lo que hemos visto hoy es el enésimo papelón del vicepresidente de la República, que además sistemáticamente la emprende contra los periodistas, lo cual es una práctica que todos sabemos es de lo peor que alguien puede hacer. Pero además tiene ese espectacular falta de tiempo, ese jugador que llega siempre tarde, porque las cosas que dijo a la 1 de la tarde fueron desmentidas por dos estupendas periodistas a las 5. El que dijo a la 1 se le desmintieron a las 5. Óscar Andrade. Sí, yo creo que hay que tratar estos temas con cuidado, ¿no? Hace un año había toda una información respecto a los viajes de los parlamentarios en el exterior y lo que se gastaba en viático, y si eran necesarios los viáticos, si eran necesarios los viajes, pero al lado de esa información que caía como un mazazo de tantos cientos de miles de dólares, se montaba una campaña en términos de que la política es todo igual, que nada sirve. Entonces, este tema que no es el tema de Sendik, porque en todo caso lo que hay que revisar son las tarjetas de todos los directores de todos los partidos, y en todo caso opinión acerca de cómo se gastan las tarjetas de todos los directores de todos los partidos, hay que abordarlo con el cuidado de no ir en una dirección que nos termina haciendo daño a todos. Bien, Óscar, gracias. En ese libro, tanto Madrid como Ruggiero han solicitado los gastos de todos los directores de empresas públicas en ese periodo, y allí también lo han revelado en el programa, tengo las anotaciones correspondientes. Vamos a escuchar otro tramo de lo que decía el vicepresidente Raúl Sendik, y acá hay un punto de contacto con el tema que originalmente estaba planteado para este programa, y es el abuso innominado de funciones. Y allí, de pronto, también está esa conexión entre lo que sucedió hoy con las tarjetas corporativas de las empresas públicas, de los directores de empresas públicas, y lo que se está debatiendo en el Parlamento, la derogación de esa calificación penal. Vayamos a lo que decía Sendik esta tarde. La información consigna una serie de compras
que a nivel que a lo largo de esos 9 años, en mi caso, suman 29.000 pesos en el Uruguay durante 9 años y unos 3.000 dólares en el exterior. Lo que quiero decir es que todas esas compras que están referidas ahí tienen que ver con la actividad, tienen que ver con que en algún viaje había que comprar unos presentes para llevar, como es el caso de las compras en una joyería, o unas corbatas, o unos libros, jamás, o un presente para una determinada visita que podíamos tener en el Uruguay. Como ocurre también fuera del país. En muchas oportunidades ocurrió a lo largo de 9 años que llegáramos a un lugar y que el equipaje, en vez de llegar junto con nosotros, llegara 24 horas después. Y hay una agenda una agenda para cumplir en el día, y estoy seguro que le pasó a varios de los directores también. Hay una agenda para cumplir en el día que hay que cumplirla y hay que hacer determinada compra de ropa para poder cumplir esa agenda, y no podemos suspender una agenda por 24 horas en el caso de una visita al exterior. ¿Cómo se justifican esas compras, vicepresidente? Y bueno, están justamente la tarjeta corporativa para usarla en esos casos extremos. Ustedes pueden ver que a lo largo de 9 años la suma de esas compras no llega ni siquiera a 300 dólares por año, porque son situaciones extremas que se dan, o en el caso de compras que se hicieron en el Uruguay, en total en los 9 años suman 29.000 pesos. Bueno, allí está ese numerito que fue interpelado en esta investigación periodística. Lo que para Sendik son gastos en casos extremos, para mucha gente son definitivamente gastos sin control. Y allí es donde vamos a ese punto de conexión. ¿Qué sucede con el abuso de funciones en casos no previstos por la ley y el tratamiento parlamentario que tiene esto? Voy con Ale Labraga para este primer informe. Vamos entonces a compartir este primer informe. Antes, Daniel, primero, antes de ir a este primer informe disparador, hablarles a ustedes acerca de lo que es la repercusión en las redes, ¿no? Que ustedes pueden utilizar el hashtag que es Opino en Telever, recuerden, y obviamente que están hablando de esto que decía Daniel, ¿no? Mucha gente que está por allí enojada, y también algunos haciendo la reflexión acerca del tema de aquella posible candidatura, ¿no? Daniel, obviamente que el nombre de Sendik era uno de los nombres que más se manejaba como posible renovación dentro del Frente Amplio, y que a la oposición obviamente está todo el tiempo apuntando a buscar cosas. El tema es que las están encontrando. Y respecto al tema de la tarjeta, lo que mucha gente se pregunta también es, por ahí hay tarjetas de uso personal para usar en este tipo de cosas, ¿no? Y ahí es cuando se dispara la polémica. Bien, Roberto. Sí, gastos extremos, decía el vicepresidente de la República. Hay gastos, por ejemplo, en el exterior, en una farmacia, en Pharmacity de Argentina, pero también hay gastos extremos, de acuerdo al vicepresidente, voy a decir algunas marcas, Daniel, porque está en el informe, Devoto, Divino, por ejemplo, en una librería de aquí de Montevideo, en supermercados. Si me dejas, Daniel, también habría que decir de este informe también lo que gastaron otros directores de ANCAP, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos Camí gastó 290.000 pesos con 645 y 13.805 Carlos dólares. Camí, director del Partido Nacional. Exactamente. Otro director de la oposición, Juan Justo Amaro, 183.743 pesos y 4.507 dólares. Amaro además defendió el uso de las tarjetas, acaba de hacer algunas declaraciones defendiendo la posición que ha asumido Raúl Sendik. Germán Riet gastó 348.065 pesos y 39.664 dólares. Y finalmente el director Juan Gómez gastó 314.422 pesos y 25.080 dólares. Bien, hay quienes han recordado en las redes a aquella ex viceprimera ministra sueca, Mona Sahlin, que tuvo lo que en su momento se consideró como el caso Toblerone, o algo así. Porque, ¿qué sucede? Tenía también el uso de estas tarjetas especiales para funcionarios públicos, y un día cometió el error de comprar 2 barras del conocido chocolate Toblerone, que le salieron algo así como 36 euros. A los 2 o 3 días dimitió. Por eso que se entendía se apartaba de la ética del funcionario público. 36 euros. Dimitió. Era un personaje en ascenso, de hecho estaba convocada seguramente a asumir la titularidad en aquel país de ese cargo además tan importante, ni más ni menos que la de primera ministra.
Con el tiempo escribió un libro sobre el incidente pidiéndole disculpas a la gente. Uno de tantos casos que hoy han trascendido en las redes. Vamos a este disparador. Están con nosotros los señores senadores José Amorín Valle y Rafael Michelini, porque hay un tratamiento parlamentario que también ha provocado polémica. Veamos primero este informe. Abuso de funciones. 1. Polémica por la derogación. 2. Senado le dio media sanción. Senado votó derogar delito de abuso de funciones. 3. La oposición rechaza y junta firmas. Que lo que voy a hacer es salir a juntar firmas para interponer el recurso referéndum. 4. La incógnita en diputados. Abuso de funciones sin votos para derogarse en diputados. 5. La cátedra dividida. Es una herramienta que ha ayudado a preservar la integridad y la transparencia. Yo creo que razones jurídicas o razones de técnica jurídica, en la doctrina no hay dos posiciones. Ayer leía unas declaraciones de mi viejo profesor, el Gastón Chávez, diciendo que es un delito que nunca debió haber existido. Esa es la opinión de toda la academia. Ahora, existe, se aplica y la derogación es una decisión política que deberá tomar el Parlamento. Una decisión política que deberá tomar el Parlamento. Tenemos a dos conocidos, calificados parlamentarios aquí, los señores senadores Amorín Valle y Rafael Michelini. Amorín, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por su presencia. Después de horas agitadas, Rafael, ¿qué tal? Muchas gracias también por su presencia. Un primer comentario, Amorín. Bueno, el primer comentario es que nosotros votamos en contra, con convicción. Yo creo que este delito tiene que seguir existiendo. Me parece bien, me parece positivo, por algunos motivos importantes. Algunos que tienen que ver con la oportunidad. Nosotros vemos la región, vemos lo que está pasando en Argentina, vemos lo que está pasando en Brasil, vemos lo que está pasando en otros países de América Latina, donde la corrupción es sistémica, donde parece que del sistema político no se escapa nadie, o se escapan pocos. Hay denuncias por todos lados. Y nosotros queremos preservar en Uruguay una cosa distinta. Nosotros pretendemos que los políticos, nosotros los que estamos en la actividad política, seamos controlados de las mejores maneras que se puedan. Y esta es una forma de controlar. El segundo tema de oportunidad tiene que ver con que esta ley se aprueba cuando se está a punto, y con apuro, se aprueba y con apuro, se pretende aprobar con apuro, cuando se está a punto de dictar sentencia a dos personas que estuvieron en el gobierno anterior, del Frente Amplio, compañero del senador Michelini, que están por recibir una sentencia con respecto a el procesamiento por abuso de funciones. Por eso, o sea, se señala me parece, que es me parece un proyecto con nombre y apellido. Es con nombre y apellido y es claramente antirrepublicano. Es una cosa que no ha pasado antes en Uruguay, eso me parece gravísimo. Senador Michelini. Bueno, primero que en Argentina y en Brasil no está esta norma penal y la justicia actúa. Segundo, cuando hablamos de la libertad de las personas tenemos que ser muy cuidadosos. Las normas penales tienen que identificar el delito. Hay 15 normas penales contra la corrupción y que atañen a los funcionarios públicos que están expresamente determinadas. Hay una sola que no se sabe cuál es el delito. Nadie sabe cuál es el delito. No está especificado y lo que dice la norma es que si el juez tiene alguna prueba de alguna arbitrariedad, lo que tiene que hacer, si no puede aplicar ninguna norma penal, va por este lado. Mire, en el mundo los parlamentos se hicieron por dos cosas. Para quitarle posibilidades al rey con respecto a los impuestos y para determinar bien los delitos, para que el rey no pudiera determinar quién va preso y quién no va preso. En el único delito en el cual hay de parte del juez, en este caso no es un rey, que puede determinarlo él, y estamos hablando del honor de las personas y de la libertad de las personas, es donde no se sabe cuál es el delito. Todo el mundo habla de un delito y nadie sabe. Lo que estamos haciendo no es quitando artículos que vulneran al Estado uruguayo con respecto a la lucha contra la corrupción. Estamos sacando una norma que no es delito y que es residual. No, yo les voy a poner el ejemplo. En estos dos casos, se hace un remate falso, trucho, hay un comprador falso que representa, sí, es el hombre de paja que representa a Buquebus, a López Mena, y que pretende comprar unos aviones. Y necesita un aval para comprarlos. Hay una empresa Cosmo que nadie conoce,
va una persona con nombre falso al Banco República y pide un aval por $13.700.000 para comprar los aviones. El gerente del banco le dice, cualquiera va a pedir un aval al Banco República y tiene que llevar 1000 documentos y demora meses. Pero el ministro de Economía llama al presidente del Banco de la República y le dice, este aval hay que darlo, yo ordeno que lo des. El presidente del Banco de la República lo llama al gerente y el gerente dice, pero no se puede dar. Sí, pero lo tenés que dar, porque hay que darlo. Se dan $13.700.000 y hoy está en un juicio donde el Banco República va a perder $13.700.000. La única forma de condenar esta actuación es por abuso de funciones. Abuso innominado de funciones con perjuicio para el Estado. Bueno, si sacamos esta ley, este tipo de actitudes de prepotencia, de usar el poder para beneficiar a alguien, no serían castigadas. A mí me parece que el tema es absolutamente claro y me parece, reitero, que sacar este delito en este momento, cuando estas dos personas van a recibir sentencia, no sé si condenatoria o absolutoria, pero van a recibir sentencia, me parece, reitero, antirrepublicano. Vulnera cosas fundamentales del ser del Uruguay. Quiero la reflexión de Michelini sobre el planteo que hizo en su momento en el Senado el senador Pedro Bordaberry. Primero el senador Amorín vulnera el principio de inocencia. A ver. Ya acaba de decir que tienen que ser condenados. Dije, o condenados o absueltos. Dijo todo lo que es el proceso. Detalló, o condenados o absueltos, dije claramente. Escuché, ahora no, pero no digas lo que no dije. O condenados o absueltos. Detalló todo el proceso. Se convirtió en juez. No. Se convirtió en juez y después dijo, porque no es tonto, no entreveres es una el tema. Persona inteligente y no es tonta, dijo, bueno, ¿serán condenados o no? O absueltos. Es lo que puede hacer el juez, no yo. Un principio mínimo de inocencia, el principio de inocencia. Ese es el principio. Hasta que no los condenen, veremos. Segundo, solo 15 países tienen este tipo abierto, este tipo de figura penal abierta. Solo 15 países. Y a nivel internacional cada vez son menos los países que tienen figuras que no están determinadas. Si el juez no encontró en todo el espinel, una figura penal para condenar, en este caso, o cuando condenaron a Braga, que lo condenaron mal, porque esta figura no debería existir. Si no encuentra, es porque entonces es el propio juez que está inventando el delito. Y acá estamos hablando, repito, de la libertad y del honor de las personas. Si en un Estado de Derecho nosotros no cuidamos la libertad y el honor de las personas y dejamos que un juez identifique un delito que no lo precisó el legislador, vamos por mal camino. Si en un Estado de Derecho el Parlamento vota una ley para salvar a dos personas del partido de gobierno, básico que para eso se hace. Estado de Derecho. Es un principio básico del Estado de Derecho. Que se limita solamente cuando se cometen delitos. Si en un Parlamento de un país libre, de un Estado de Derecho... ¿cuál es el delito? No hay delito. El abuso de funciones, el abuso innominado de funciones. El mismo que usted defendió hace 10 años. Todos los artículos hablan de abuso de funciones. El mismo que Michelini defendía hace 10 años. Cuando a Michelini le convenía... Hace 20 años se modificó. En el año 2005, el senador Michelini defendió que siguiera este delito. Y le dije a la opinión pública que me equivoqué. Ahora que tiene dos amigos que están siendo juzgados por ese delito, no le sirve. Eso es oportunismo político. Eso es una tristeza para el Uruguay. Bueno. Eso es un parlamento votando una ley para salvar a dos personas. Voy a contarle una anécdota. Eso es absolutamente negativo. Una anécdota bien interesante. Hace 15 años yo firmé una carta con otros famosos, no yo famoso, para pedir sobre la vida de una mujer en África, a un gobierno africano, que estaba acusada de adúltera. Y iban a matarla por la pena capital, por lapidación, o sea, con piedras. Ante nuestra sorpresa, para aquellos que habíamos firmado, este gobernador de turno, el presidente, no sé si era dictador, no me acuerdo bien, dijo, muy buena el petitorio que ustedes hacen. Es muy loable su iniciativa. Pero, dice, como hay personas en proceso, nosotros no podemos hacer nada porque si no sería con nombre y apellido. Hace 10 años, cuando el expresidente Sanguinetti me pidió sobre este proyecto, y lo he dicho por todos lados, le hablé de la oportunidad, dije, me hice la pregunta si era oportuno o no oportuno, cuando debía hacerme la pregunta si era justo o no era justo. Yo me hice mal la pregunta,
Y lo he dicho a todos lados. Bien, ¿Me equivoqué? Quiero las opiniones de Conrado Hughes, también obviamente de Oscar Andrade y de nuestros periodistas en el panel. Pero antes, lo que ayer llamó la atención, la actitud asumida por el senador Pedro Bordaberry convocando a un referéndum. Hay mucha gente, lo vamos a ver en el Twitter además, que está en principio de acuerdo con que hay que mantener este tipo de legislaciones. Vamos a ver a Bordaberry. Una persona se presenta en ANCAP y dice, deme $5.000 para comprarme unos equipos para una radio en Quebracho. El gerente le dice, no, mire, no se puede esto. Yo no le puedo dar a usted plata para comprarse una radio. El señor va al directorio y el presidente le dice al gerente, haga un informe que le vamos a dar publicidad de una radio que no tiene equipo para funcionar. Y se lo dan, pese al informe negativo. Eso es abuso de funciones. ¿Vamos a dejar que sigan haciendo eso? Otros directores y gerentes resulta que contratan un flete en una sociedad ANCAP sin licitación, diciendo que era el único en el mercado y no era, y le pagan el doble o el triple. ¿Eso no es abuso de funciones? ¿Vamos a dejar que lo sigan haciendo? El ministro de Economía llama al presidente del Banco de la República y le dice, che, dale un aval al señor Antonio Sánchez, que en realidad era Hernán Calvo, el caballero de la derecha, que representa una sociedad Cosmo, que no conocía a nadie, por $14 millones para presentarse en el remate. El gerente le dice al presidente del Banco de la República, no se puede hacer esto. No tiene antecedentes, no tiene esto, hay unos riesgos, no sé cuánto. Déselo igual porque el ministro de Economía nos respalda y resulta que yo tengo los votos de los directores. Se lo da y le hace un agujero de $14 millones al Banco de la República. Y encima después se prueba que al que se lo dieron en realidad era un hombre de paja, testaferro, del señor que tiene la empresa del buquebús, y resulta que es el que le había traído los votos desde Buenos Aires para las últimas 2 elecciones y los había apoyado. ¿Vamos a dejar que sigan pasando estas cosas? ¿Le vamos a derogar el delito de abuso de funciones para que se siga haciendo esto? Acá hay vicios de constitucionalidad, de forma y de contenido, y esto es de forma. Tenemos el poder de legislar, sí, nos fue dado por la Constitución y el pueblo, pero legislar ¿para qué? ¿Para cualquier cosa? No. Para legislar dentro del marco de la Constitución y también para legislar por el interés general y no por el interés particular de un partido, de un sector o de una persona, que es lo que estamos haciendo acá. Y por eso es inconstitucional, y por eso el fiscal que interviene en la causa va a tener que declararlo inconstitucional, va a tener que pedir la inconstitucionalidad, y vamos a darnos cuenta que por más que se negaron a decir que había interés individual, hay interés individual. Algunas cuestiones que se vinculan a la posición asumida por el senador Pedro Bordaberry, por ejemplo, revela que el abogado que va a aportarle a esta investigación, a este trabajo, es el abogado de Lorenzo. También señala, por ejemplo, que el señor senador Michelini, que está aquí hace 5 años, lo que pretendía era agravantes para esta ley y que hoy tiene esa actitud distinta a la que en aquel momento había entendido como razonable. Y además que el fiscal Jorge Díaz, que entiende que podría llegar a ser importante derogarlo, cuando era juez lo respaldaba. Algunas de las cuestiones incluidas en las declaraciones de Bordaberry. Alela Braga. Tenemos que ir a la encuesta que habías realizado a través de las redes sociales, pero antes estaba mirando el informe y el lenguaje corporal, el lenguaje gestual de muchos de los legisladores que estaban allí. ¿Qué pasará por esas cabezas? ¿No? Porque había algunos golpeando golpeando la mesa. ¿Qué pasaría por ahí si uno pudiera saber? Bueno, vamos a ver lo que Daniel les preguntaba a través de las redes sociales, si ustedes han participado activamente, allí lo vemos en pantallas, si están de acuerdo o no con la derogación de la ley de abuso de funciones. Y el 9% dijo que está de acuerdo, el 73% en desacuerdo, el 14% dice que hay que legislar nuevas medidas y el 4% dice no opino. Oscar Andrade. Sí, yo creo que tenemos 2 discusiones que son diferentes. La primera es si tenemos que tomar medidas contra la corrupción. Yo creo que hay que tomar medidas contra la corrupción en toda la línea, en términos de transparencia, en términos de control y el tema que esas medidas sean eficaces.
en el sentido de que esto inunda el sistema político. Hemos tenido programas en los que hemos podido con más tiempo poder dar detalles, pero uno solamente en memoria encontrás ediles procesados por la Operación Omega, ediles procesados por explotación infantil, ediles procesados por tráfico de armas, ediles procesados por, bueno, circunstancias de dirigentes políticos separados de su partido por cheques y fondos, algunos que fueron candidatos a altas, otros por falsificar firmas. O sea, es largo el recorrido de circunstancias en las que tenés herramientas para considerar delitos, un montón. Algunas tienen más trascendencia mediática que otras. Hoy recordaba en la mañana que hay una denuncia a por qué la Intendencia de Maldonado le paga un pasaje a Miami a la diputada del sector. O sea, hay un conjunto de componentes que habrá que investigar, tratar con seriedad. Esa es una discusión. Es más, algunas de las leyes principales, de las herramientas principales para confrontar la ley de lavado de activos y demás, no fueron votadas por toda la oposición, sí por parte de la oposición, tanto en el Senado como en diputados. Algunas de las herramientas principales para controlar lavado de activos, narcotráfico, que parecen ser dos de los problemas que más incrementan la condición de violencia y de corrupción. Una segunda discusión es el tipo penal. Y hay tres, voy a la tercera. Sobre el tipo penal, la inmensa mayoría de la academia, yo ahí tengo una diferencia con respecto de la división de la academia, la inmensa mayoría de la academia entiende que este tipo penal es impreciso y que por lo tanto genera una condición que es compleja por un elemento que es central, que es la libertad, que da discrecionalidad al juez para que opere sobre un elemento que es muy complicado, que es el tema de la libertad. Porque, ¿qué quiere decir abuso de funciones? No, pues pongo un ejemplo donde da, pero en muchos casos las circunstancias muy imprecisas, porque hay un montón de delitos que pudieran operar. Lo otro es la oportunidad, que ahí sí es discutible. La oportunidad en la que lo discutí, es decir, es el mejor momento para... Ahora, ahí también hay... ¿Tienes una respuesta para eso? No, está abierta esa discusión. Yo creo que también ahí construir señales, ¿no? Si esta es la mejor señal en este momento. Yo creo que eso sí admite polémica. Ahora, difícilmente admita polémica sostenida en el tiempo, que es una herramienta necesaria para combatir la corrupción, el tema del abuso de funciones. De fondo, una discusión de fondo, sincera, sacando la cuestión partidaria, es difícil sostener en el tramo largo una discusión de que el abuso de funciones es una herramienta necesaria para combatir la corrupción. Conrado. En esta discusión quiero aportar lo siguiente, porque si no nos perdemos en la maraña. El capítulo segundo del Código Penal en la materia de estos delitos dice abuso de autoridad y violación de los deberes inherentes a la función pública. Este capítulo tiene 7 artículos y que empieza en el primero con el 160, con el fraude, luego en el 161 con la conjunción del interés personal y el público, y en el 162 establece el abuso de funciones. Pero el capítulo es el abuso de autoridad. Entonces, es escandaloso, y por eso el planteo magnífico del doctor Bordaberry en la sesión del Senado, que creamos que como no es fraude y no es conjunción del interés público y privado, porque les parece a algunos que no se lo pudieron tipificar en los escandalosos casos de los que habla, el subsidio a la radio, la contratación del amigo con los camiones de las tolvas, de la planta ilegal que hizo ANCAP en Isla Patrulla, y sumo y sigo, creer que ese abuso de autoridad no es penable luego de que el Senado ayer por 16 votos votó que se terminara y que liberáramos a los que inventaron el remate del señor de la derecha, los aviones truchos, la fundidera de ANCAP, la fundidera de gas de Sayago, y sumo y sigo. Entonces, lo que no dice el senador Michelini es que mi propuesta, debía decir, es corregir para considerar todos estos casos de modo que nada quede afuera, pero que del abuso de autoridad es un pecado político inadmisible, ninguna duda cabe. No, pero los artículos vienen del 154. No. Con respecto a los funcionarios públicos, el 154. Pero no leyó el Código Penal. No, perdón. Y Torquemada sería un poroto al lado del Conigio. Un poroto. A ver, cuando nosotros afectamos la libertad,
tenemos que ser muy cuidadosos que el delito sea preciso. Cuando no es preciso, estamos afectando la libertad y el daño moral a las personas. Y no solo las dictaduras. Pero estamos hablando del abuso de la autoridad. Llevan gente presa en forma injusta. A ver. También las democracias cuando los delitos no están bien tipificados y sale toda la tribuna a decirle o a empujar o a presionar a un juez o a un fiscal para que se hagan las cosas. Hoy hay un 70% de la gente, o un 80, un 90% de la gente que está preocupada por este tipo de situaciones. Yo también con respecto a la corrupción. Pero para luchar contra la corrupción, primero hay que ser justo. Y segundo, antes de dar una señal para un lado o para otro, los políticos tenemos que ser valientes. Y en los ambulatorios del Senado y la Cámara de Diputados, la mayoría de diputados y de senadores dicen esto no debería existir. Lo que pasa es que no es la oportunidad. Esto no es libertad o no libertad, porque yo sé que el senador Michelini, igual que yo, creemos en la libertad y buscamos... Pero usted me acusa que es para los amigos. Y buscamos la libertad. Usted me ofende porque me acusa que es para los amigos. No, lo acuso no, digo que es para los amigos. Eso me está acusando. Perdón. Está acusando. Perdón, estoy seguro que es para los amigos. Ah, porque hace sí. 10 años... Entonces vaya y presente las pruebas a un juez. Porque estoy favoreciendo a unos amigos, es profeso. Pero no le tengo que presentar a nadie. Es profeso que hagan se la da cuenta denuncia. todo el planeta. Cualquiera se da cuenta de esto. Pero lo que yo digo que me parece importante es que esta defensa tan fuerte de la libertad no la hiciste hace 10 años. No la hiciste hace 10 años. Si vos crees en la libertad y crees que esto afecta a la libertad, la vida hace 10 años. La vida aprende. Hace 10 años no te diste dije cuenta. el mismo argumento de la oportunidad y Sanguinetti me dijo, nunca va a ser oportuno. Pero no me dijo, pregúntese si esto es justo o no es justo. Porque si me hubiera hecho esa pregunta... Hubiera cambiado, seguro. No, capaz que me acepta hasta ¿Qué está opinando la gente, Ale? Porque además acá también hay una... de hecho, cuando el señor senador Michelini estaba hablando de algunos artículos del Código Penal, está el 158, que es el de cohecho calificado. Y allí, por ejemplo, deberíamos volver a la situación de... o cohecho simple, sí, que es el anterior. Claro. No me dijo nada de la actitud de Sendik respecto a estas declaraciones que hizo Rafael. Mire, primero, para ser bien claro, libertad de prensa total. Primera cosa. Nada de que tal órgano de prensa, libertad de prensa total. Nada, por ejemplo, como lo que refiere Lo que estoy Sendik. diciendo yo, libertad de prensa Yo le estoy total. preguntando, ¿usted entiende entonces que Sendik ahí se equivoca? Decir, No, por ejemplo, libertad de prensa total. no me dice Soy si un se equivoca, defensor Sendik. de la libertad de prensa total, primero. Segundo, la iniciativa de pedir información, propuesta y ley llevada adelante por el Frente Amplio es una buena iniciativa que los ciudadanos, no solo los periodistas, están usando y están usando bien. Tercero, controlar los dineros públicos está muy bien. Sobre el caso en concreto, Sendik dirá lo que tenga que decir y se irá por los canales que se tenga que ir. Ale. Vamos a ir a una encuesta, a alguna de las opiniones que hemos recatado en Facebook, pero antes le quiero dejar una pregunta a Rafael, porque yo estoy constantemente acá mirando también las opiniones en Twitter y hay prácticamente una unanimidad en cuanto a, por allí, censurar la actitud de estas compras realizadas por Sendik en el exterior. El diputado Coitiño, Rafael, del PVP, hablando hoy en Radio Oriental, decía que por ahí el tema no se trató orgánicamente dentro del Frente Amplio, ¿no? Y la pregunta básicamente para que la puedas contestar a la Cámara y hablándole a la gente, que son en definitiva los importantes, los ciudadanos de este país, es ¿desde qué lugar se puede justificar este tema de ahora por ahí tratar de sacar rápido esta ley, ¿no? Que es lo que prácticamente todo el mundo se está preguntando, pero espera un segundito que vamos a ir a estas opiniones en Facebook y después ya venimos con tu respuesta. Daniel Castro publicó en sus redes la siguiente pregunta. ¿Están de acuerdo o no con la derogación de la ley de abuso de funciones? Y estas son algunas de las respuestas. Elena Grauert, no deben derogarlo. Habría responsabilidad legislativa si lo hacen. Es inconstitucional y una vil maniobra para salvar a sus amigos. Gonzalo Mujica no debe renunciar para inhibir que se vote este disparate. Está en juego la República. Juana Romero, no, porque quedarán impunes muchos delincuentes de guante blanco. Mónica Guillén, no, si están limpios, no hay nada que temer. Cilia Rodríguez. Abuso de funciones es muy amplio. Imposible que se derogue. Por favor, tener una función y hacer lo que quieran. Impensable.
Bueno, ahí veíamos algunas de las opiniones en Facebook, en Twitter. Estamos también viendo allí en el pie de pantalla las opiniones de la gente. Me parece, Rafael, que sería bueno, así mirando la cámara y hablándole a la gente, explicarle un poco el porqué de esto y del apuro por allí por sacar esto tan rápido ahora, ¿no? En el año 2009, una comisión presidida por Cairoli, con todos los especialistas, presentaron un proyecto de ley que se lo había pedido el presidente Tabaré Vázquez sobre el tema del Código Penal, donde se derogaba el abuso de funciones. Se presentó, y ahí hubo las elecciones, y no se pudo tratar. Durante 3-4 años la Cámara de Diputados trató todo el Código Penal, y en el 2014 se aprueba en la comisión donde se derogaba el abuso de funciones por todos los partidos. Vino en las elecciones y no se pudieron votar. Pasaron 2 años esperando que el Código Penal funcionara. En un momento nos transmitieron compañeros diputados a los compañeros del Frente Amplio del Senado de que el Código Penal estaba parado. Y acá hay un tema, repito, de la libertad de las personas y del honor de las personas. Si hay algo, como dice el doctor Aller, catedrático de la UDELAR, que está mal y hay que sacarlo. Si se está juzgando a personas por delitos que no son delitos, eso hay que sacarlo. Gracias, Daniel. En promedio, cada año son procesadas por abuso de funciones 10 personas. Un informe del Poder Judicial del año 2013 justamente contaba eso. Entre 2003 y 2013 fueron procesadas 101 personas. Hoy me tomé trabajo de mirar la página web del Poder Judicial y más o menos desde esa época hasta ahora también son 10 personas. O sea, que por año en nuestro país por abuso de funciones son procesadas 10 personas, no solamente políticos, también otros funcionarios públicos. En 2014 se presentó justamente un recurso y la Suprema Corte de Justicia falló sobre la constitucionalidad del delito de abuso de funciones. Y hoy aquí los legisladores están planteando el oportunismo. Sanguinetti en 2007 había planteado derogar este artículo. Michelini ya lo explicó, en ese momento pensaba que no era correcto. 10 años después piensa que sí, le hizo una llamada telefónica a Sanguinetti en abril pasado, capaz que nos puede contar de eso, pero también por parte del Partido Colorado, en lo que en aquel momento era oportuno, sí, derogarlo, ahora no. O sea, aquí, senadores de la oposición y del oficialismo, la oportunidad la ven en distintos momentos. Es lo que quizás no le queda claro a la gente, ¿no? Yo no quiero hablar por otros, yo hablo por mí. Yo me equivoqué porque me hice la pregunta equivocada. Si era oportuno o no oportuno, cuando debí hacerme la pregunta si era justo o no era justo. Lo he dicho por todos lados y lo primero que hice fue llamar al expresidente y decirle que usted tiene razón. ¿Cuántas veces usted ve en política que un parlamentario, un político, un senador, le diga a un adversario, yo soy adversario muy duro con Sanguinetti, estuvo la ley de caducidad en el medio, entre él y yo, muy duro, mire, sobre ese tema, hace 10 años yo le contesté una cosa, usted tenía razón. ¿Qué le contestó el doctor Sanguinetti en esa llamada que tuvo? Lo dirá él, pero fue muy afectuoso. Bien, está pidiendo la palabra Morín, quiero ir con Andrade ahora. Sí, el informe que hace el catedrático Haller sobre el tema del abuso de funciones es contundente, ¿no? O sea, creo que cualquiera que lo estudia entiende que el grueso de los juzgamientos, estos que hablaba recién Roberto, son casos para el derecho administrativo y no penal. Son temas que pueden pasar para sumariado, retiro del cargo por errores, pero no delito penal. O sea, en algunos casos transposición de fondos que iban en una dirección, llevarlos a otra dirección para cubrir un agujero en medio de decisiones que son de gestión. O sea, algunos de los juzgamientos, y repito, demuestran que el paño que abre esta norma para la discrecionalidad es muy alto. Entonces digo, hay dos discusiones que son diferentes. Una que tiene que ver con la norma en sí mismo, viene de donde viene, en términos de una combinación de una norma del siglo XIX con parte de lo que fue el código fascista de italiano, que tuvo una impronta muy fuerte en lo que trabajó Violeta Goyen acá, pero aparte, en su práctica, tiene una lógica que lo peor que se está haciendo es partidizarlo. Generar la sensación de que hay más corrupción de quien está en la posición de la derogación, que es la inmensa mayoría de la cátedra, aplastante mayoría de la cátedra, y que
quien plantea defender abuso de funciones lo hace porque él tiene la bandera exclusiva de la honestidad. Creo que empobrecemos el debate con ese mensaje. Una segunda consideración. El planteo que hace Bordaberry, ¿no? Si se demuestra en la justicia, de temas que están en la justicia, la radio quebracho, puede haber fraude, cohecho, peculado, ¿no? Hay herramientas para demostrar que si hubo corrupción en esos casos, se puede juzgar. El tema es si no se puede demostrar nada de eso, ¿no? O sea, si es así que hubo conjunción del interés público y privado bueno, hay herramientas en el derecho penal como para juzgarlo, ¿no? Porque si entreveramos la discusión de manera que generamos mayor confusión todavía. Gracias, Óscar. Sí, Conrado. En primer lugar, el título 4 del Código lo que dice son los delitos contra la administración pública y tiene un primer capítulo en donde están el peculado, que es llevarse la calculadora de la oficina y quedársela en la casa, o una máquina de ganchitos, el soborno, el de obtener el cohecho, que es en la coima, y varios delitos más. Esos alcanzan a todos los funcionarios públicos. El asunto es que el capítulo 2 expresamente se llama abuso de autoridad. Y abuso de autoridad solo lo puede tener autoridad. Es decir, el portero del Ministerio o del Palacio Legislativo no puede cometer abuso de autoridad porque carece de autoridad. Cumple función y no tiene autoridad. Por eso mismo queda adentro de este capítulo esos que es el fraude, porque el fraude, si uno lee el texto, lo que descubre es hay que ser un jerarca para organizar este tongo. El segundo, que es la conjunción del interés personal y el público, es lo mismo. Y vuelvo al portero de cualquier dependencia pública. La conjunción de su interés personal y el público en la función de portero de la Cancillería no da lugar a crear. Por eso están en el capítulo de la autoridad. Por lo tanto, esto es clave para los políticos. No son los únicos alcanzados. Todos los jefes de la administración pública pueden ser procesados. Por eso hay en los últimos, como nos decía Roberto, en los últimos 10 años, 100 procesados y ninguno de ellos, con alguna excepción, creo que un par de ellos conocidos, todos los demás son gente de poca jerarquía. Y lo que estamos asistiendo es a la alegría general y restricta para que todos los jerarcas de la administración, incluyendo los que están acusados seriamente, queden tan tranquilos. Bien, nos está esperando la señora senadora Constanza Moreira para el ciclo Mujeres en Política. Ya estará en los próximos minutos. Quiero ir con usted a Morín. Me queda una pregunta como en su condición de abogado, en todo caso, ¿no? ¿Me dejas una consulta antes para Morín? Sí, un minuto, por favor, Oscar. En la eventualidad de que se derogue esta figura, el proceso de Caloya y Lorenzo queda precisamente sin proceso, o sea, no hay existencia de presunción de delito. Exactamente. Es así. Se anula el delito, que existe, es un delito, está en el Código Penal, y por lo tanto el proceso queda sin conclusión. Ajá. Otra pregunta. No hay sentencia. ¿Respalda la postura de Bordaberry respecto a convocar un referéndum? Bueno, yo espero que diputados esto salga bien. Yo calculo que los diputados van a ver lo que está pasando y soy absolutamente optimista. Si no ocurre así, nosotros no nos vamos a quedar quietos, tenemos que movernos para hacer alguna cosa. Oscar. Digo, no tiene mucho sentido votar en contra de la posibilidad de derogar abuso de funciones y no recurrir a la justicia cuando estás acusado y a tenerte a fueros, ¿no? Digo, porque eso también se dio en el debate parlamentario, ¿no? O sea, si yo pienso que ese delito hay que sostenerlo, no me puedo aferrar a mis fueros parlamentarios cuando tengo acusaciones sobre abuso de funciones. Y de eso también ha pasado, ¿no? El senador Lacalle propuso dejar los fueros afuera de la cancha. En términos de que esa no es una lógica coherente, ¿no? Y en el Parlamento ha pasado. Habrá pasado. Yo digo, técnicamente, porque voy a hablar un poquito técnicamente, en la cátedra hay 3 posiciones. Los que dicen que está bien el delito, el doctor Presa, y ponía el ejemplo del comisario hincha de un cuadro de fútbol que cuando el juez le cobra en contra y termina el partido, manda a poner preso al juez por un tiempo. Eso es abuso de funciones con perjuicio a un particular. Eso es privación de libertad. Perdón, eso es abuso... privación de libertad. Bueno, llamemos las cosas con su nombre. Me alegro que el doctor Michelini, conocedor del tema, opine de esa manera. Perdón, privación de libertad. El doctor Presa era catedrático de Derecho Penal. Este es el ejemplo que pone.
y juez. Es el ejemplo que pone. Él cree que este delito tiene que existir tal como está. Hay otra parte de la cátedra que dice que el delito tiene que tener más precisión y que hay que precisarlo un poquito más, y en eso yo creo que se puede trabajar. Hay otra parte de la cátedra, algunos de los cuales son, digamos, abogados penalistas que dicen que el delito hay que eliminarlo. Así fueron, sí, algunos a la comisión que dijeron eso, uno de los cuales era defensor de una de estas dos personas que están procesadas. Entonces, hay tres posiciones, no hay una posición unánime en la cátedra. Yo creo que el delito es evidente que tiene que existir, yo creo que hay casos tan claros que encuadran en este delito y no encuadran en ningún otro que tienen que tener sanción penal, y por lo tanto vamos a mantener esta posición. Si el Frente Amplio quiere discutir el tema de precisar el objeto de la norma, lo podremos discutir con tiempo. ¿Y por qué hace 10 años no? Porque no querían ellos, yo no sé. No, pero el Partido Colorado... No, el doctor Sanguinetti presentó un proyecto de ley que yo creo que hoy no tiene sentido. Y no tiene sentido por dos motivos, reitero, por la corrupción sistémica que hay en la región, y nosotros tenemos que defender al Uruguay de esas cosas. Yo creo más. Yo creo que hay que aprobar otras leyes. Hay que aprobar otras leyes que controlen la corrupción de quienes estamos en cargos de poder. Senador, pero entonces usted dice que el expresidente de la República no defendía lo que usted está diciendo. Yo estoy... No, el expresidente de la República seguramente defendía. Entonces, ¿por qué él habría querido derogar esto? Porque él entendía que no tenía precisión. Él estaba como parte de la cátedra que dice que había que derogarlo. Bien. Yo creo otra cosa. Yo creo que este delito es un delito que tiene que estar, que lo podemos modificar y que tenemos que agregar otros delitos. Yo creo que el Uruguay tiene que defenderse de la corrupción en los temas políticos. Fuimos históricamente un país de baja corrupción en materia política. Y eso lo tenemos que defender porque ahí le va la vida a los países. Lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Brasil destruye las sociedades. Y nosotros en ese aspecto tenemos que ser firmes, tenemos que ser rígidos y tenemos que tener claro lo que queremos. Gracias, senadora Morín. ¿Algún apunte más, senador Michelini? Dos cosas. Sí. La primera, que la anécdota esta, muy parecida, no es la misma, muy parecida, la contaron en las cátedras y dijeron ahí es privación de libertad, no abuso de funciones. Segundo, total libertad para que hagan los plebiscitos que quieran hacer. Vale. Si se quiere hacer... No, pero... Rafael, es referéndum. Libertad, referéndum, plebiscito... Es referéndum. Referéndum porque lo dice la Constitución, contra la ley. Pero son sinónimos. Lo que digo es total libertad para que hagan lo que hagan, para que quiera todo el mundo hacer. Obvio. No tenemos ningún tipo de problema ni ningún tipo de temor. Cada uno pone la energía donde lo quiere. Si quieren poner la energía en algo, que me disculpen, todas las cátedras que vinieron, las que invitaron. Las que invitaron todos, las cátedras, las invitamos a todas las que vinieron fueron y dijeron, esto hay que sacarlo ya, lo que está mal, está mal. Muchas gracias, señores senadores Amorín Valle y Michelini. Nos vamos ahora al encuentro de la señora senadora Constanza Moreira. Antes, simplemente, si me permiten, lo que les estaba señalando respecto al pedido del diputado Iturralde. En el día de hoy, dice esta comunicación, y ante la noticia de que para nosotros es un uso indebido de la tarjeta de crédito institucional por parte del vicepresidente Raúl Sendic, el diputado Pablo Iturralde ha cursado 2 pedidos de informes y una nota a la Fiscalía de la Nación. Este tema entonces toma carácter parlamentario. Vamos a recibir a la señora senadora Constanza Moreira. Mujeres en la política. 1. Abuso de funciones. 2. Rendición de cuentas. 3. Presupuesto militar. 4. Reforma sistema pensiones y retiros militares. 5. Candidaturas en el Frente Amplio. 6. Crisis en Brasil. 7. Constanza Moreira ya está en todas las voces. Bien, ya está con nosotros la señora senadora Constanza Moreira con varios asuntos. ¿Debe cobrar Estado parlamentario lo de Sendic desde tu punto de vista, Conrado? ¿Hay un pedido de informes de Iturralde ahora? No sé por qué. Creo que realmente en la medida en que hay ya una comisión, una denuncia penal por la gestión, esto simplemente puede hacerse a título de simple ampliación de los que presentaron las denuncias penales oportunamente. Claro, acá dice, por ejemplo, uno de los pedidos de informe va dirigido al Ministerio de Industria y Energía con destino a ANCAP, a efectos que identifique las normas legales y reglamentarias que regulan el otorgamiento, uso y rendición de cuentas de las tarjetas de... ¿Tú fuiste director en qué año? De 1988, 89 y hasta
el 28 de febrero ¿Y tenías la platino, la gold? Lo puse hoy en Twitter y lo voy a reiterar acá. Fui 2 años y 2 meses director de ANCAP y luego fui 18 meses director de planeamiento. No tuve ninguna tarjeta de nada, ni existía la idea. Nuestro austero presidente se hubiera puesto muy nervioso si hubiera conocido a Sendik. Pero además fui 26 meses director de ANCAP y nunca salí del territorio nacional, porque la idea era que éramos directores de una empresa nacional que no se dedicaba a andar por el mundo. Los que viajaban, y era muy razonable, eran nuestros ingenieros para eventos de importancia. Señora senadora Constanza Moreira, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias. No, usted por esta presencia en este ciclo de Mujeres en Política. ¿Hay que definir ciclos, por ejemplo, Mujeres en Política? No sé, fue su idea. Claro, bueno, es la idea del equipo, porque es una forma también de decir, bueno, si hay un reclamo de determinados espacios para reivindicar posiciones de género en política, otras sensibilidades, como a veces se dice, bueno, hagámoslo, por eso está usted acá. ¿Pero está de acuerdo con esa Estoy muy bien. La verdad que este país es un atraso en materia de representación femenina, el porcentaje es muy bajito. En los parlamentos, bueno, en el Senado estamos un poco mejor, tenemos casi 1/3, pero en diputados estamos muy por debajo del promedio de América Latina, estamos muy por debajo del promedio mundial, así que el Uruguay anda mal en eso. Tenemos una violencia de género desatada, tenemos un porcentaje, por decirlo de alguna manera, de mujeres asesinadas altísimo, la violencia está muy salvaje, la violencia contra las mujeres. La marcha de las mujeres fue posiblemente la marcha del 8 de marzo, la más multitudinaria marcha que hemos tenido en los últimos años. Así que eso habla más que de sensibilidades, de una protesta generalizada, porque ayer estaban las mujeres vestidas de negro, pero también la discriminación salarial es bárbara en este país, bárbara en el sentido de los bárbaros, no de lo salvaje. No, de lo salvaje, es salvaje y no hemos tenido grandes avances y bueno, y esperemos que en el 2019 por lo menos las mujeres se integren en las fórmulas presidenciales, porque bueno, en un continente como este que ha tenido tantas presidentas mujeres, el Uruguay no le hace honor a su propia historia y bueno, esto exige un poco de compromiso de todos los partidos. Todos. Bien, senadora, no me diga que no tuvo en un momento interés en venir a participar del debate. No, por favor, estuvimos cuántas horas, desde las 9:30 hasta las 5 de la tarde discutiendo ayer y bueno, acá se han escuchado tantas opiniones que... ¿Y usted cuál tiene? A ver, yo creo que las cátedras son absolutamente unánimes con respecto a la derogación de abuso de funciones, pero además lo más llamativo es que en el nuevo Código Penal ya no está abuso de funciones. Quiere decir que si nosotros hiciéramos nuestra esta preocupación ciudadana de no derogar, no importa, en el nuevo Código Penal ya no va a estar. No va a estar. ¿Lo de Sendik? ¿Cómo le cayó? Sobre lo de Sendik no voy a decir nada, salvo que habría que eliminar todas las tarjetas corporativas, me parece, y con eso ya tendríamos resuelto una parte del problema, que se eliminen las tarjetas corporativas, porque tampoco cuando votamos la ley de acceso a la información pensamos que iba a ser usada de esta forma, para mirar minuciosamente. No, pero sobre Sendik hay como una especie de persecución fatal, pero bueno, Sendik que explique gasto, que explique todos los gastos, por qué los hizo. Claro. Digo, eso se puede explicar, pero quizá las tarjetas corporativas puedan ser eliminadas, podría ser una medida. No decir nada del señor vicepresidente, de su colega, de un integrante de su fuerza política, que ha estado sometido a esta situación, como dice usted. ¿Usted entiende que aquí detrás qué hay? Una especie de intención de perjudicar No, hay una lupa, y yo qué sé, los escándalos se tratan de manera muy distinta, ¿no? Me parece, en la prensa. Entonces, aquí mi compañero Oscar Andrade hablaba sobre el viaje de la diputada de 60.000 pesos, pero bueno, ¿qué visibilidad ha tenido eso en la prensa? En cambio, lo de Sendik, usted me va a decir, es el vicepresidente, pero no, el vicepresidente, y tengo algunos números hay una elección, me parece que la verdad, yo qué sé, poner a todo el país a discutir si Sendik gastó $200 en el free shop o no sé, hay cosas muy importantes para discutir, pero qué sé yo, ustedes son los periodistas y creo que lo que no hay que confundir es la agenda política
con la agenda de los medios. Nosotros, mientras tanto, tenemos otro montón de cosas para hacer, tenemos que terminar de aprobar femicidio, tenemos que implementar la ley de servicio de comunicación audiovisual, tenemos que poner en marcha la reforma de la justicia el 16 de julio, aprobar la rendición de cuentas, yo qué sé, son las cosas grandes en este país que, bueno, está en la región está pasando un momento complicado. Ganó Trump en Estados Unidos y todas las noticias son horribles y peores, o sea que hay una inestabilidad, ¿no? Uno tiene la impresión de una inestabilidad política global disparada desde la elección de Trump. Esto me estoy refiriendo al mundo, ¿no? Esto me estoy refiriendo al mundo. ¿Sabe que hoy cuando dijimos que usted venía, adivine cuál fue el asunto que dijeron? A ver, que la caja militar. Ahí está. Dígame, caja militar. De una línea imaginaria, ¿no? Sí. Del 1 al 10, donde 1 es total antipatía, 10 es absoluta simpatía. Hacia las Fuerzas Armadas, ¿dónde ubica usted esa señal? Del 1 al 10. No tengo una no es tan subjetiva mi percepción sobre las Fuerzas Armadas, pero la verdad es que voy a emplear, no me gusta nada la forma en que reaccionan como corporación cuando se trata de tocar sus privilegios. Creo que la verdad que hay gente que está dispuesta a servir al honor de la patria, debería hacerlo valer también cuando estamos hablando de los topes jubilatorios, de las edades de retiro. Entonces, no me gusta cómo se están comportando políticamente, no me gusta eso. No es que no me gusta lo que son, no me gusta lo que hacen políticamente. Mire 3 imágenes allí detrás de nosotros. Bueno, yo mire que de lejos no veo nada, creo que está las tenés a la derecha. El general Sereñi, el general Sereñi, el general Licandro y el general Manín Ríos. Se están por cumplir en estos días 13 años de aquel encuentro que tuvo el general Sereñi con Tabaré Vázquez y Danilo Astori. Cuando ya estaba, además, el general Sereñi en sus últimos días. De hecho, falleció a los pocos días de ese mes de julio. Y allí, según aquella crónica, les dijo a Tabaré Vázquez: tú sos el conductor político. Y a Danilo Astori: tú sos el conductor económico. La economía tiene que estar supeditada al liderazgo político. Vayan y hagan los deberes. Bueno, a la postre, luego el ministro de Economía fue Danilo Astori. ¿Cuánto hay de ese liderazgo político hoy de Tabaré Vázquez, de ese liderazgo en la economía de Danilo Astori? ¿Qué vigencia tiene aquel pedido del general Sereñi o la realidad se encargó de demostrar otra cosa, Constanza? A ver, no sé muy bien hacia dónde va la pregunta, creo, pero si tuviera que dar una descripción de los liderazgos en la política de los gobiernos del Frente Amplio, porque ha habido una enorme continuidad en los gobiernos del Frente Amplio, en sus gabinetes y en sus figuras políticas. Yo diría que el llamado equipo económico tiene un poder muy grande, pero no tanto poder como para implementar, por ejemplo, la reforma de la caja militar que quisiera. Todos sabemos que el ministro de Economía hubiera querido una reforma que permitiera enjugar el déficit gigante que la caja militar genera y por el cual pagamos todos los uruguayos en el menor tiempo posible, y la reforma que está en curso y que va a ser debatida es una reforma muy tibia y que no va a permitir resolver ese déficit en los próximos 20 años. Entonces, el equipo económico no las tiene todas consigo, evidentemente, y luego yo creo que hay una discusión grande dentro del Frente Amplio sobre las alternativas de política económica, sobre las alternativas tributarias, que la estamos dando todo el tiempo. No es que... Aquello de economía dando palabras santas ya no es esa condición que yo le señalaba, de la conducción de la política económica, está interpelada. Siempre está interpelada. En un gobierno de izquierda siempre está interpelada, porque pasa una cosa también con la conducción económica en los gobiernos de izquierda. No es solamente lo que el ministro piense, es el peso que tiene el sector empresarial sobre la conducción económica del país. La verdad, enorme, ¿no? Porque las expectativas empresariales determinan un montón de tomas de posición sobre tasas de interés, sobre política monetaria. O sea, hay un sector que tiene poder de facto, que es el sector empresarial. Hay un sector
tiene poder de facto, que es esta credibilidad económica, que son las calificadoras de riesgo, que es un poder transnacional que supera, que le acota enormemente al país ¿Y el sus sindicalismo márgenes no es un de poder maniobra. fáctico también? El sindicalismo no es un poder, le llamo poderes fácticos a los poderes que están construidos fuera de cualquier legitimidad política. El poder económico es un poder fáctico. El sindicalismo no, el sindicalismo se construye políticamente, porque si el sindicalismo no construye organización, como siempre es la parte débil, el trabajo frente al capital siempre es la parte débil, el sindicalismo se construye políticamente. El poder fáctico no se construye políticamente, está dado por el poder material que tiene la sociedad. Ajá. Después, apelando a frases de los generales aquí. Licandro en su momento dijo, miren que si seguimos así, desmantelando los comités de base, perdiendo capacidad de movilización, nos vamos al muere. Vuelvo a preguntarle, ¿hoy es vigente aquella frase de Licandro? Yo creo que los comités de base sobreviven aún y hay una generación que allí los mantiene, ¿no? Muy viejita en algunos casos. Creo que hay otra manera de expresarse y organizarse entre los más jóvenes a través de las redes. Cambió mucho la cosa. No diría hoy que si se mueren los comités de base el Frente Amplio dejaría de funcionar. Creo que el Frente Amplio está, como toda la izquierda en este momento, dando una batalla comunicacional muy fuerte y muy dura contra los segmentos conservadores que nos pisan los talones todo el tiempo. Y me parece que la organización tiene que estar pensada en función de esa necesidad de librar la lucha cultural por nuestras ideas, por decirlo de alguna manera. La lucha cultural por nuestras ideas quiere decir que el Frente se declare antipatriarcal o feminista, me parece fantástico. Esa es como, ahora yo querría que el Uruguay entero asumiera la tarea de declararse antipatriarcal, de defender los derechos, de estar a favor de los más débiles. Bueno, me parece que la izquierda se tiene que organizar en función de esa lucha cultural y no pensar la organización antes. Es decir, la organización es un instrumento para otras cosas. Claro, tenía una placa más adelante con mujeres en política aquí de la región y más adelante otra que tenía que ver directamente con aquellas circunstancias o coyunturas políticas que condicionan o que de pronto ponen un manto de duda sobre una futura victoria del Frente Amplio. ¿Usted tiene dudas sobre un Frente Amplio que pueda mantener el poder? Sí, claro. Y mire lo que le voy a mostrar. Por ejemplo, en las placas, temas muy debatidos. Bueno, estamos viendo ¿quiere hacer algún comentario de esto? Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, está... sí, yo diría unas Dilma, grandes. ¿sí? Unas grandes. Dilma y Lucía. Unas grandes. Bueno, Dilma, ¿qué diríamos de Dilma? Breve. Dilma, vamos, está sospechada de todo. Eduardo Cuña preso, Temer con grabaciones de soborno y Dilma va a pasar por ese itinerario, va a pasar encima de ese calvario y va a salir limpia. Vamos a ver lo que pasa con el proceso de Lula. Cristina es la figura política más importante de la Argentina. Si me escuchas Macri me mata, pero es la figura política más importante de la Argentina. Vamos a ver, ahora se va a presentar a las elecciones. Sobre ella llueven procesos legales, pero como se estuvo hablando hace un ratito, ojo con los juicios paralelos. ¿A qué le llamo el juicio paralelo? Esas son expresiones de Aller, el catedrático de la Universidad de la República. Él dice, el juicio paralelo es cuando en los medios o en la opinión pública se declara la culpabilidad independientemente del proceso legal. Así que sobre Cristina esperemos eso. Bachelet pasando un momento muy difícil, muy difícil. Veamos, porque aquí lo que importa no es Bachelet, sino el proyecto de la concertación y la vuelta o no de Piñera, otra vez. Allí también en Chile creo que tenemos problemas con los liderazgos, ¿no? Con los avances. Y acá Lucía, que ha sido la primera mujer presidenta de este país, por la vía de los hechos, porque claro, lo ha sido durante el gobierno de Mujica y lo es ahora. Bien, esposa de José Mujica, que dijo hace algunas horas que el ministro de Economía, Story, es sumamente inteligente, muy capaz, pero es hombre y como tal se equivoca. ¿Por qué? Porque se estaban cruzando acusaciones respecto a quién tuvo responsabilidad en aquellas empresas públicas o en las gestiones de empresas públicas que hoy están interpeladas y que muchos entienden pueden llegar a ser el factor para una posible derrota
¿Coincide con eso? Estoy mencionando Pluna, Alas Uruguay, lo de los negocios con Venezuela, lo de ANCAP. Sería muy paradójico que los principales defensores de las empresas públicas, que fuimos nosotros, la izquierda y el sindicalismo público, termináramos siendo acusados, como escuché hace un ratito, de ser quienes fundieron a las empresas públicas. Vamos, las empresas públicas pueden tener, pueden estar un poco tiradas, digamos, en su credibilidad pública. Mire quién me está pidiendo la palabra. Sí, pero la verdad es que decir que las empresas públicas están fundidas o en crisis es disparatado. Las empresas públicas gozan de buena salud, son actores centrales del desarrollo uruguayo, y yo celebro que hayamos librado todos los plebiscitos y referéndum necesarios para mantener el control de los recursos estratégicos que supone tener el control sobre las empresas públicas. Pero las sospechas sobre las empresas públicas que están ahora a consideración de la justicia, ¿son menores? Bueno, yo participé del debate sobre la investigadora de ANCAP, que creo que es el más relevante, ¿no? Por su porte y porque además allí había un déficit importante relacionado con las inversiones. Una parte grande de las inversiones era la planta desulfurizadora, eso no se discutió, se discutieron otras cosas. Cuando se llevan estas cosas a la justicia, tengo la impresión de que la gente dice, bueno, si se llevan a la justicia es porque hay algo poco limpio. Ojo con eso, ¿no? Porque llevar una denuncia a la justicia por parte de los políticos que en la comisión investigadora no lograron tener aprobada su moción, porque el Frente Amplio era mayoría y aprobó la suya, claro, bueno, es una manera de judicializar la política. Estamos en un debate sobre las empresas públicas y judicializar la política es como, se terminó el debate, es inocente o culpable. Es como, ser inocente o culpable es como la última ratio de una discusión, ¿no? Entonces, eso es la eliminación de la política. Nosotros estamos en un debate sobre las empresas públicas, pero el problema con este debate es el fondo del asunto. Y es que la oposición siempre va a decir, queremos importar, no queremos refinar más petróleo, queremos importar porque nos va a salir más barato, porque no me interesa tener capacidades nacionales en este punto. Y nosotros decimos que no. Y sobre esto, que es el fondo del asunto, la diferencia es enorme. Entonces, se puede lastimar a las empresas públicas en su credibilidad, se pueden hacer 50.000 comisiones investigadoras, pero nada va a ocultar el fondo del asunto. Y es que la oposición quiere privatizar las empresas públicas y nosotros no. Bien, Conrado. Yo no tengo nada que ver con la oposición, soy un ciudadano que opina. Pero, estimada senadora, es obvio que los uruguayos no comparten su punto de vista sobre la maravilla de la gestión y saben que se han fundido. Olvidamos decir que el banco hipotecario costó $1.000 millones de recapitalización porque estaba destruido. Por supuesto, con toda la responsabilidad de todos los partidos políticos. Yo jamás en la vida me va a escuchar usted que yo tengo interpretaciones con sesgo en esa materia, salvo cuando defiendo actividades de otra época que fueron mucho mejores que lo de ahora. Pero lo de ANCAP ya es, digamos, no admite discusión. Lo que pasa es que paulatinamente, cuando salimos a decir, mire, la empresa pública ANCAP hoy lo está defendiendo a usted, y usted es productor agropecuario, usted tiene un camión y tiene unos fletes, usted tiene una empresa en donde tiene consumo o tiene unas calderas a gasoil, el Estado uruguayo, y usted es uno de los 80 millones de litros que se consumen todos los meses, usted está pagando 50 centavos de dólar más por cada litro por responsabilidad del gobierno, que sabe perfectamente que lo que está haciendo es recomponer los desaguisados anteriores. Bien, lo responde Constanza Moreira luego de esta brevísima pausa. ¿Y algún consejo, Ale? Sí, porque este programa lo puede ver la familia, sabemos que están ahí y por eso los amigos de San Asecto tienen cosas interesantes para contarles. Porque para prevenir que los piojitos vuelvan a instalarse en la cabeza de los chicos, nada mejor que San Asecto, el repelente de piojos de la caja naranja. Durante todo el día es el único con pistola atomizadora y es muy fácil de aplicar. Como dice el jingle, con repelente de piojos San Asecto, ahora sí que los piojitos no entran más. Brevísima la pausa y responde la señora senadora Constanza Moreira en todas las voces.
José, ha sido un excelente programa. Queda pendiente la respuesta a la pregunta de Conrado Hughes. ¿Querés hacer un apunte? Eso es un debate eterno sobre el precio del combustible. Le voy a decir a Conrado Hughes que hemos ganado páginas en los diarios del mundo sobre la diversificación, la matriz de diversificación energética del Uruguay. Quiere decir que se ha hecho mucho para hacer al país menos dependiente del petróleo. Hay que recordar que el Uruguay no produce petróleo, anduvo perforando por ahí por la plataforma marina, pero no produce petróleo. Es cierto, la energía es cara, bueno, somos un país pequeño, tenemos la soberanía de los recursos naturales. Él dice que quiere nafta barata. Si la importara, gasoil productivo, si lo importara, le saldría mucho más caro, pero esta es una discusión no, dice que no, pero no vamos a dar en este momento. Los números no son así. Bien, y me pregunta la gente en las redes por tu idea respecto a la reforma de la caja militar, mal llamada caja militar, por otra parte, ¿no? Pero bueno. Sistema de retiros y pensiones militares, pero es una caja, es evidente que es una caja aparte. Y es una caja negra también, porque es muy difícil obtener datos de allí adentro. Creo que es un esfuerzo espectacular la reforma de la caja militar, porque toca todo, toca el sistema de pensiones, toca los aportes patronales, las edades de retiro, las tasas de reemplazo. En ese sentido es espectacular el esfuerzo que se ha hecho por transformar estructuralmente el sistema. Pero evidentemente la presión de la alta oficialidad, porque esto no tiene nada que ver con los militares que ganan 17.000 pesos, que tienen otros problemas, pero no los que están en la inundación, los que están trabajando en el aeropuerto, ¿no? Que ganan 17.000 pesos y que tienen que obedecer órdenes arbitrarias y que si se juntan 3 para quejarse los acusan de motín y los mandan a arresto a rigor. ¿Pasa eso? Ah, sí pasa, ¿eh? ¿Ah, sí? Pasa. Bueno, pero en fin, estos son los problemas. Y yo también escucho a los militares, ¿eh? Bueno, entonces, creo que sacando este tema de los salarios, la reforma es buena en ese sentido, pero con gusto a poco. No puede ser que hayamos tenido que acordar con la alta oficialidad que el tope van a ser 100.000 pesos. 100.000 pesos, Castro. En este país el tope jubilatorio son 57.000 pesos para el BPS, ¿no? Que los saberes de retiro, es decir, lo que nosotros le llamamos la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que es el 60% para el común de los mortales, en ellos sea el 90%. Sacando estas generosidades que permiten mantener privilegios para la alta oficialidad, porque imagínense quién se va a jubilar con 100.000 pesos, la alta oficialidad. Yo creo que la reforma es buena y entrado al Parlamento, ahí la vamos a abrir, a ver si la podemos mejorar, si podemos evitar que estas situaciones, que estos privilegios se mantengan y separen entonces a las Fuerzas Armadas del resto del Uruguay. Pero lo más importante es aprobarla, ¿no? Lo más importante es procesarla y aprobarla. Muchas preguntas, para la próxima, cuando venga. Y bueno. ¿Candidata de vuelta? No, por ahora... No me conteste. Por ahora nada. El tiempo nos van a echar a todos. Bueno, gracias, senadora Constanza Moreira, por su Gracias movilidad. Nos vamos a reencontrar el martes a las 20:30 con todas las voces. Que pasen todos muy bien.